Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar allí del otro lado, por quedarse aquí en Conversatorio. Hoy, de entrada, se lo cuento. Mire, tengo este libro, el señor que está a mis espaldas, mi admirado Marcos Aguinis. Él está en Conversatorio hoy con nosotros. Vamos a hablar, por supuesto, de este nuevo libro, este verdadero bestseller. Dice, está andando muy bien. Todo lo que escribe Marcos Aguinis en la Argentina tiene ya lectores cautivos que están esperando su nueva obra. Pero vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de la Argentina, pero no de la coyuntura, sino de la Argentina y la posibilidad de plantearse una agenda global. Ya está esperando Rodolfo Santangelo, vamos a hablar de economía. ¿Por qué? Porque le diría que me gustaría organizar unas primeras palabras en preguntas básicas. La pregunta básica que usted se está haciendo, que yo me hago, que se hace cualquier argentino hoy es, ¿arranca o no arranca la economía? ¿Arranca o no arranca el gobierno de Macri en un círculo virtuoso? Tenemos tropiezos permanentes. La cuestión de las tarifas es un limbo que vino para quedarse, para obstaculizar, para hacer una marca profunda dentro de los primeros errores, o está permitido justamente como eso, esa estrategia del ensayo de prueba-error, el sincericidio del ministro Aranguren. Como de esto tenemos ya no solamente muchas páginas escritas, sino muchas horas habladas, discutidas y polemizadas en televisión, me gustaría hacerle otro par de preguntas. ¿Vamos en el camino de la salida del populismo o no? ¿Es fácil salir del populismo? Hay una respuesta de antemano. No, no es fácil. Está complicado. Porque no se trata solo de cambiar de un gobierno a otro. No se trata de cambiar un traje. Se trata de entender qué nos ha pasado en los últimos 30, 40, 70 años de vida. Cómo estamos con el ADN nacional. Cómo pensamos nuestra propia perspectiva. Cómo nos pensamos en el mundo. Cómo nos pensamos a nosotros mismos. ¿Qué pensamos que tenemos que exigirle a nuestros hijos? ¿Cuál es el horizonte que le trazamos? ¿Se acuerdan cuando aquí estaba Santiago Bilinqui que hablábamos de los trabajos del futuro? De cómo la Argentina de la coyuntura está pensando que a través de la obra pública y a través del campo vamos a generar esos puestitos de trabajo que necesita el gobierno de Macri para generar la atracción positiva de la economía. Ahora estamos todos detrás del blanqueo. ¿Cuánto será? ¿20.000 millones? ¿Poquito? ¿80.000 millones? ¿Mucho? ¿Hay 200.000 millones de los argentinos afuera o hay 400.000 millones de dólares? Todo suena disparatado. Ni que hablar de la agenda que nos viene consumiendo horas por darle todavía aire y relativa importancia a personajes minúsculos, a personajes verdaderamente estrafalarios, que verdaderamente estuvieron en la cúspide del poder y nos manejaron los destinos durante muchos años. Sí, imagínense que hablo de Guillermo Moreno, pero una secuencia en la Armada Brancaleone, del kirchnerismo en fuga, que tiene a la expresidente para poner una foto en la Villa 31 diciendo que es el lugar más seguro de la Argentina, como el muestrario estrafalario de una agenda que no terminamos de dejar atrás. Pero vuelvo al punto. El presidente Macri para la mano como amenazó o advirtió Eve de Bonafini en otro episodio bochornoso de nuestra debilidad institucional, de jueces que ponen primera y después ponen marcha atrás, que no saben a dónde van o cómo hacer bien las cosas. Y de un sistema de medios, ¿no? Y un sistema de tilinguería progresista, no porque el progresismo sea malo intrínsecamente, ni estoy hablando de izquierda o de derecha, digo un progresismo, ese progresismo de café, de tertulia, ese progresismo acomodaticio, esa postura tilinga argentina de estar siempre pavoneándose en el lugar políticamente correcto de los buenos, pero a la hora de los bifes, de mi propio patrimonio, recaudar como los capitalistas o los oligarcas más rapaces. ¿Se da cuenta de qué le quiero decir? ¿De qué estoy hablando? Bueno.
Cuando planteo si el presidente Macri va a parar la mano o va a acelerar, ¿qué estamos diciendo? ¿Vamos a reconvertir nuestra cultura en el fondo? ¿O nos vamos a quedar arrinconados en la coyuntura? ¿O el gobierno se va a quedar arrinconado por el peso de la coyuntura y de las obligaciones cotidianas? Para ponerlo en una frase de mi amigo y admirado Willy Cohen, que en un muy certero análisis económico planteó que Macri tenía que elegir entre sus ex amigos o amigos actuales empresarios o de toda la vida, digamos, su gremio original o el club del gasto público, los gobernadores, los intendentes, la clase política argentina, que siempre tiene una justificación para el gasto y se caen pocas ideas para hacer que sus impuestos, los míos, los nuestros, sean cada vez más eficientes. Ahí está el arraigo profundo de la pregunta. ¿Salimos o no salimos del túnel populista? Y es una pregunta no fácil de contestar, porque el mundo tampoco nos ayuda mucho. Eso vamos a hablar con Marcos en un ratito. ¿Se acuerdan? La semana pasada Rosendo Fraga decía acá, ojo con el populismo, porque nosotros decimos haber salido o querer salir o estar en la puerta de salida con mucho esfuerzo, pero hay un populismo de derecha reaccionaria, xenófoba, que está amenazando a los Estados Unidos. La posibilidad de Donald Trump presidente de la nación. O el populismo anglosajón en la versión Brexit, un nacionalismo de los ingleses que de pronto creo que no se terminaron de dar cuenta, sobre todo las generaciones más longevas, de lo que estaban haciendo. Decirle no a Europa, nos quedamos con lo nuestro, por una reacción media epidérmica, visceral, contra la burocracia europea, o esa Europa que no termina de realizar el proyecto que fue para la que fue concebida o pensada. ¿La Argentina puede meterse en esta agenda global? Hay un malestar en las democracias del mundo. Hay una especie de descontento en las democracias del mundo que cuando se materializan en las urnas suelen dar lugar a productos tipo Trump, ¿no? A los populismos, a los facilismos, a los demagogos más eficaces. Un Berlusconi en Italia, un Donald Trump en Estados Unidos, un Chávez en Venezuela, un Fujimori en Perú. Y después están estos gobiernos a los que cuesta definirlos, como el de Cambiemos. Porque en la versión nuestra nacional no es ni peronismo ni radicalismo, es una nueva alianza, y eso nos hace temer mucho, porque todavía en nuestra precariedad institucional estamos queriendo tener siempre un presidente fuerte, por las dudas. Por eso otro episodio anecdótico de farándula como el encuentro de Macri con Tinelli generó tanto escozor, porque nos retrotrajo al de la Rúa debilitado, imitado, que se tuvo que ir en helicóptero. Fíjese los muestrarios que tenemos de debilidad institucional que se exhiben por televisión o en las páginas de los diarios como parte de la agenda cotidiana. Y mientras debatimos sobre la inflación, sobre la reactivación de la economía, sobre la verdadera transformación de la producción en la Argentina para salir del industrialismo prebendario, proteccionista, para ver si verdaderamente nos animamos a ser capitalistas, defensores de la propiedad privada, pero a la vez una sociedad con equidad distributiva a través de un sistema impositivo que no sea el que produce este latrocinio de ingreso de renta privada. Si podemos tener equidad, si podemos tener justicia social sin las históricas banderas peronistas que se transformaban o transformaron al peronismo en el partido hegemónico, dominante y único garante de la gobernabilidad, único en todo sentido.
Estas son las preguntas que todavía, por supuesto, no podemos responder, pero que revolotean entre estas agendas tan coyunturales de precios, salarios, blanqueos, marchas y contramarchas de un gobierno que además de luchar con estos desafíos, tiene las sombras de mafias que se han construido, se han constituido y se han afincado, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, por años. Mientras nosotros discutimos en los paneles de televisión estos temas, que son trascendentes, hay una agenda mucho más pedestre que ni siquiera termina de salir en la televisión o en la radio. Apareció en las páginas de este domingo, en el diario Clarín, por ejemplo, la ola de robos en la provincia de Buenos Aires, la mano suelta de la política que, claro, construyó relaciones impúdicas y mafiosas con los delincuentes durante años. Y ahora, cuando María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, el ministro Cristian Ritondo, cambian los jefes de la policía, cambian las cabezas de algunos hombres de la policía de la provincia de Buenos Aires, es como si estuvieran pateando un avispero. Es alarmante lo que le pasa al conurbano. Lo sabe Vidal, lo sabe Ritondo, lo saben los intendentes, lo sabe Ducotén Pilar, pero también lo sabe el intendente de Berazategui, también lo sabe el intendente de Tigre, lo sabe el intendente de San Fernando. Por eso será que todos acuden a Vidal, no por su simpatía o por su apariencia gentil, sino porque saben que no hay muchas chances de que ahí se libra una batalla definitiva contra el delito, contra las mafias, que no se construyeron en un gobierno, pero que fueron alimentadas, sí, por una corrupción sistemática que fue claramente abonada, alimentada en los últimos 12 años de la Argentina. Lo invito a que pensemos, a que dialoguemos, incluso con usted del otro lado, a través de la cuenta de Twitter, a través de las redes sociales. Hacemos 30 segundos de pausa y estamos con Marcos Aguinis.